RTP. Es el ingeniero Hugo Quintana, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y con él hablaremos de las gestiones realizadas en su tiempo en la comisión y los desafíos que presenta hoy el tránsito para la Comisión de Tránsito del Ecuador. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación, a las órdenes. Empecemos por un tema que ha sido bastante controversial. Los radares, el despliegue de los radares en torno al país. También obviamente hay que definir muy bien cuánto corresponde a la ANT, cuánto corresponde a los calibradores, cuánto corresponde a la CT, pero la gente generalmente unifica el problema y dice, bueno, los han ido sacando de la jurisdicción de los municipios, han ido desapareciendo también algunos que responden a las zonas de la CTE. ¿Se ha mejorado realmente la calidad de los equipos y de quienes operan o por lo menos dan mantenimiento a sus equipos en el país para que nos protejan y no nos expolien básicamente? Su pregunta yo la podría partir en varias partes. Para empezar, el concepto de radares como un equipo tecnológico de prevención es necesario. Se lo usa en todas partes del mundo y son parte del control vehicular y de prevención de accidentes. Por lo tanto, como CTE estamos de acuerdo que el uso de radares es necesario en el país para prevención de accidentes. Como ustedes recuerdan que también la ciudadanía el año pasado, por septiembre, se cancelaron los convenios firmados con CTE, con los GATS, porque el radar se estaba siendo utilizado no como un elemento de prevención, sino como una caja registradora. O sea, la aplicación no era para lo cual estaban el equipo diseñado y estaban puestos. Por lo tanto, no hay radar hasta el momento que esté funcionando, porque aparte del objetivo del radar, no cumplían con un elemento de calibración certificado, como lo indica la ley de calidad del país, de que el equipo, aparte de ser homologado, debe ser calibrado por un ente de control, que es el SAE. Por lo tanto, hasta la actualidad no hay ningún radar que está certificado para operar porque no cumple con ese requisito de calibración certificada por el SAE. Eso contesta dos de sus preguntas. ¿Cuál va a ser la tendencia del radar? Insisto, el radar es un elemento que debe ser colocado en las vías para prevención. Y estamos de acuerdo de que se instalen bajo otro concepto administrativo, ¿verdad? En su momento, la ANT, que es el organismo que regula el control de tránsito, emitirá pues las disposiciones o las directrices para que estos equipos de prevención de accidentes sean instalados de la manera correcta, porque inclusive había radares que estaban colocados en zonas que no eran las adecuadas, habían puesto bajo ningún concepto técnico, lo cual afectaba la viabilidad y el control de tránsito. Para antes de darle paso a mis colegas, recuerdo una investigación de hace años del Expreso sobre los radares que por lo menos funcionaban en Guayaquil, ¿no? Que cuando iban a investigar con el fabricante, el equipo tenía un 10% del margen de error, ¿ya? Y ese mismo proveedor también trabajaba con la autoridad nacional y con otros municipios, ¿no? Ojalá estas cosas no se repitan, pero bueno, también dependemos, como usted bien dice, lo que defina la ANT, lo que se termina haciendo con la calibración, pero bueno, quedamos pendientes a eso y vamos a las siguientes preguntas. Sí, perdón, quisiera para comentar al respecto. Efectivamente, debido a esa deficiencia técnica, el diciembre del año pasado salió el reglamento 030, donde básicamente se hizo lo que usted comenta, que se reguló en base a normativa internacional los parámetros de control que tiene que tener el equipo para poder operar de manera adecuada y que no sea pues un factor recaudatorio, sino que es un factor de control. Yo quería aprovechar su comparecencia, ingeniero, para tocar dos temas puntuales. El primero es, ¿cómo estamos en el gran mapa de la entrega de la competencia de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Es un proceso que ya lleva cerca de 10 años en el país, unos con más competencias, unos con menos competencias. ¿Cómo se ha dado esto? Y lo pregunto a propósito de lo que, por ejemplo, se está viviendo en el municipio de Durán,
donde agencias de tránsito de una u otra manera han tenido que ser intervenidas por su participación o su falta de control y cómo esto ha sido funcional para estructuras, por ejemplo, de delincuencia organizada. ¿Cómo se ha entregado esta competencia? ¿Quiénes la ejercen? Y si cuentan todos con los recursos para hacerlo. Mire, el órgano competente que entrega las competencias a los GAT tipo A y tipo B, porque así se lo ha clasificado, es la ANT. Es la institución que entregó las competencias a estos GATs en base a su capacidad operativa, a su tamaño, fueron entregadas las competencias. Yo sí pienso de que, no, de hecho lo están revisando, porque como usted comenta, ha habido muchos inconvenientes administrativos, para no ponerle otro adjetivo, que los GAT no han cumplido por deficiencias técnicas o administrativas con las competencias que recibieron y han creado más problemas que soluciones a la entrega de esas competencias. Se está examinando por medio de la ANT, se está revisando las competencias entregadas a los GAT para tratar de mejorar la situación del control de tránsito. Entonces, en estos espacios en los que se está revisando y en los que todavía no existe esta entrega de competencia a los GATs, está operando la Comisión de Tránsito del Ecuador hoy por hoy, por ejemplo, en controles de transporte público. Sí, básicamente estamos cooperando en los GAT tipo B, que no tienen todo su performance adecuado para manejar el tema de control de tránsito. Está la CTE apoyándolos. Ingeniero, una pregunta que surge de lo que estábamos comentando antes de que vayamos a la entrevista, a su llegada, y es lo que ocurrió los primeros días del mes de enero, cuando ante una concurrencia masiva de turistas que iban a la península de Santa Elena, ¿no?, especialmente de la ciudad de Guayaquil, se saturó la vía, ¿no?, y pasó lo que ya pasó. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada, sino buscar cuando estamos a puertas de una etapa de vacaciones en la costa, los chicos quedan y obviamente vamos a tener un flujo masivo, ¿no?, de personas en esa vía. ¿Qué ha diseñado la CTE, la Comisión de Tránsito, para que estas situaciones no se repitan? Y obviamente para que, lo más importante, ¿no?, para que los ciudadanos y sus familias puedan ir y regresar, ¿no?, con paz y bien cuando vayan hacia la península de Santa Elena. Mire, los planes operativos para controles de los feriados, y vale indicar que el feriado de Año Nuevo es el más largo, en este año fue de 4 días, y el más fuerte en cuanto a volumen, se hace en base a estadística, porque el control de tránsito de la vialidad es un asunto técnico. Entonces, en base a estadísticas, se examina todos los procesos y se dedican los insumos, se dedica el personal, se dedican los equipos para no tener este problema. En el caso puntual que usted me indica, sí, lo que pasó fue que se sobrepasó el flujo, el volumen de carros para la vía. Si evaluamos los números, normalmente en este feriado hay un volumen del Guaya, en el Chongón, de 80.000 unidades que pasan en los días de feriado. En este caso fueron 120.000 los que salieron por día. El dato general fue que salieron del Guaya 399.000 carros y regresaron 395.000. Eso concuerda de que fue más de 100.000 carros por día si hacemos un promedio. Acá lo que pasó fue que se acumuló la salida vehicular en una franja horaria, porque no fue que se hubo estrangulamiento vehicular porque hubo un operativo, como algunas personas opinaron. No hubo estrangulamiento por algún tipo de un accidente que paró el tráfico, que también puede ser un motivo de detención del flujo vehicular. Fue porque el volumen de la carretera, de las vías, se colapsó porque pasó 3 veces su capacidad. De hecho, el promedio de velocidad que hubo en esos tramos fue de 7 kilómetros por hora. Cuando hay un estrangulamiento por un incidente, que puede ser que se dañaron el peaje, que un accidente,
tú tienes un estrangulamiento antes del punto de control. Pero después que pasas, ya el tema camina. Acá tú tenías estrangulado antes del peaje y después del peaje. Entonces es un tema numérico. Se colapsó la vía y el tema no rodó. De hecho, al retorno del feriado, no hubo problema. Hubo el flujo normal, se tenía previsto una posible apertura de un tercer canal en caso se requiriera, pero el flujo fue normal. La gente decidió salir de las playas de regreso de manera escalonada y no como sucedió el primer día, que vámonos a tal hora y esa franja horaria se colapsó. Entonces, es un incidente que puede pasar, pero fue por un tema de volumen, de capacidad de vehículos en la vía de casi 3 veces. Eso es imposible de predecirlo, es imposible de controlarlo, más de lo que se hizo, de que empezar a dar ayuda a la viabilidad para que los carros caminen, ¿verdad? Pero cuando tienes colapsado el área, no hay movimiento que ayude, así es. Ahora, aprovechando que hablamos de la utilización de los recursos, y este es un tema pues de incidencia cotidiana pues, para la ciudadanía, respecto a los accidentes de tránsito. ¿Hay alguna propuesta desde la comisión, por ejemplo, para ahorrar la utilización de los recursos de unidades como la OIAT, la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, en temas como los daños materiales puros y duros de accidentes de tránsito, transformarlos en contravencionales o transformarlos en cuestiones de índole civil, como ocurre en países donde, por ejemplo, la contravención es no circular con el seguro al día? ¿Existe alguna orientación en la utilización de los recursos hacia que la siniestralidad pues sea una cuestión, por lo menos la que solo tiene daños materiales, que se arregle entre personas? Por parte de la CTE se están presentando mejoras en la nueva ley de tránsito, donde se trata de, como usted lo comenta, de ser más eficientes en la parte administrativa. Usted tocó un tema muy importante. En esta administración se está tratando de soportar, de maximizar los recursos, en especial en esos 3 grandes pilares que tiene la comisión, que es la educación vial, donde somos fuertes creyentes de que se tiene que educar al niño para que sea una forma de ayudar, ¿verdad? El mejor agente de tránsito son los niños. En otros países, y aquí también se está dando ya algo de buenos resultados, el niñito que se le enseña a que use el cinturón, a que sepa leer un límite de velocidad, es el primero de papá. Mira, dice 90 y vas a 100. Papá, ponte el cinturón. Entonces, estamos enfocados a fortalecer eso de ahí. Otro pilar importante es Lauren, que es un ente de la CTE certificado, vale recalcar este tema, que ayuda mucho en el tema de los accidentes de tránsito en las vías. Y la OIAT sí es un elemento muy importante, muy técnico, que lo estamos apoyando a lo que nos permita el presupuesto que tenemos, que nos da el gobierno, para tratar de enfocarlo a ser más eficiente mediante ayudas tecnológicas. Es que haciendo un análisis, por ejemplo, ¿no?, en el tema que usted plantea, ¿cuánto cuesta, solo pongámoslo en términos de salarios, un especialista de la OIAT que le dedique X cantidad de horas a accidentes de tránsito con daños materiales, cuando esos daños materiales en ocasiones a veces no superan los $200 o $300 y han supuesto, entre otros costos operativos, llevar el carro al canchón, traslado en grúa y otros más? Y lo decía porque desde el punto de vista del derecho penal, en materia de tránsito, teniendo casos más graves como accidentes múltiples que involucran consumo de bebidas y otras cuestiones, el mismo agente de la OIAT tiene en cola 7 u 8 informes de daños materiales con accidente de tránsito, un delito que no tiene ni pena privativa de libertad. Entonces, ¿no sería interesante tal vez desde esa arista contar con una justicia contravencional, al menos si es que se quiere que se mantenga en penal? O en su defecto, y es una propuesta que le hacemos desde este espacio, tal vez simplemente llevar a la contravención como es en países, digamos, la referencia, Estados Unidos, que la única contravención sea no circular con seguro, con retención del vehículo hasta que se contrate el seguro. Usted está correcto, se está planteando mejoras de eficiencia técnica, administrativa, para tratar de que ciertas infracciones sean mucho más light y destrabar el trabajo de la parte de... Se está considerando y hemos hecho aportes técnicos que obviamente tienen que ser revisados por ANT y la gente que está haciendo el tema de la ley,
pero se ha presentado. Por ejemplo, en el tema de accidentes es algo muy, muy importante tomarlo en cuenta. El 56% de los accidentes son por las motos. Ujú. O sea, ahorita ha subido ese índice muchísimo. Y ese es un tema cultural y social. Yo, bueno, he visto fotos de otros países donde tú ves en una moto 3, 4 personas. Aquí tú lo ves, es una contradicción, pero es un tema social y es un tema también de cultura. Y se han propuesto cosas tan sencillas como tratar de incorporar en la moto, que eso fue un comentario de un director nuestro, de ponerle a las motos pequeñas un pequeño respaldar en la parte de atrás. Con eso tú limitas que ya no vaya saliendo la parte posterior fuera de la moto, sino que por lo menos ya no entren 4, entren 3, porque eso te va a detener el volumen de gente en la moto. Y también ayuda en el tema de seguridad, fíjate. Si tú te das cuenta cuál es el modus operandi de los ladrones y sicarios, van dos en una moto, se rueda él para atrás, hace lo que tiene que hacer, su delito, y se vuelve a subir sin problema. En el momento que ya existe un pequeño respaldar, ya se dificulta al ladrón, tiene que parar la moto, bajarse, porque no puede bajarse al vuelo. Entonces, ese tipo de cosas se están poniendo para que se revisen dentro del tema de... Para concluir, ingeniero, que nos quedan lamentablemente 2 minutos, unos reclamos que yo he compartido varias veces en este espacio y en otros, es el de la presencia prácticamente en todo el país, bajo todas las jurisdicciones, en el campo y en la ciudad, de vehículos sin placa. Yo en la avenida San Borondón, que sería fácil de controlar por la manera en que está, no diseñada, la manera en que se la hizo básicamente, no hay control alguno. Y he escuchado al alcalde de San Borondón hace más de un año ya, que ellos muchas veces le reportan a las autoridades nacionales que pueden hacer el control sobre la avenida. Oigan, yo he visto X números, cientos, miles de vehículos en un periodo determinado y realmente no paran a ninguno. ¿Por qué se da esto? A ver, el uso de no placas es un problema nacional. Efectivamente, lo que usted lo comenta es correcto. Ahora, vamos al tema de San Borondón. Los carros que circulan por San Borondón, la mayoría son carros del gobierno o de funcionarios. Por eso, cuando se para un vehículo sin placa y se presenta una credencial donde indica que es un vehículo de seguridad del gobierno, no se puede detenerlo o pararlo. Es obligación del vehículo del gobierno que porte placas, pero por temas de seguridad en estos momentos ciertos vehículos se permite que anden sin placa. Correcto, pero creo que hay una diferencia entre la típica caravana gubernamental que todos reconocemos y un carro de una marca que el gobierno no posee yendo sin placa, de que eso lo veo todo el tiempo. Sí, existe y se están tomando las medidas respectivas para controlar el asunto de placa. Por lo menos en las partes que nos corresponde de peajes tenemos un control bastante fuerte con respecto al control de placas. Esperaremos avances en ese sentido y estamos por supuesto muy agradecidos por su presencia, ingeniero, esta mañana. RTP